Muy bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre economía aplicada en la vida cotidiana, en la práctica y también en los fenómenos que nos impactan desde el punto de vista global. Hoy hablaremos de conceptos muy aplicables en la vida cotidiana, como son costos y beneficios, como son los criterios de adecuación y también desproporción, que van juntos, digamos así. En la economía se crean modelos, se crean estadísticas y se usan datos para alimentar esos modelos y hacernos una idea de cómo puede funcionar en la práctica una teoría y cómo podemos operar. La economía está muy basada en modelos, la ciencia económica. Y por supuesto, hay las estadísticas. Cuanto mejores estadísticas, mejor el resultado en los modelos, mejor veracidad. A propósito de las estadísticas, creo que si algo ha caído en descrédito, son las estadísticas, porque todos habremos experimentado la enorme confusión que se ha dado sobre la validez de estadísticas que parecería que se refieren al mismo tema, pero surgen interpretaciones tan dispersas que luego viene la contracara y particularmente yo no creo positivo el escepticismo, al menos como filosofía ante toda situación y ante todo fenómeno, porque el escepticismo nos lleva a la parálisis. Prefiero una actitud positiva, pero comprendo el escepticismo ante las estadísticas. Y vamos a algunos ejemplos. Los primeros datos en el comienzo de la pandemia fueron luego reinterpretados cuando se hicieron nuevas mediciones, nuevas observaciones. Los primeros datos eran muy vagos y aparte muy poco en cantidad, en tanto que luego se obtuvieron mejores datos. También hubo un cambio de actitud y un cambio de interpretación de esos datos. La actitud de los médicos italianos de comenzar a hacer autopsias, cosa que al principio no se hacía, lógicamente cambia totalmente la calidad de los datos que se alimentan para esas estadísticas. Y entrando ya en tema, los datos, la importancia de que esos datos sean fehacientes, quién los hace, cómo los hace, con qué criterios los hace, determina todo el resto. Si alimentamos basura de un lado, saldrá basura del otro. La calidad de esas estadísticas es bajísima, no dice nada, es un invento, porque no hubo una alimentación de datos fehacientes. Luego viene lo otro, deben ser datos alimentados con los mismos criterios para poderlos comparar. Y aún más, si recordamos, por ejemplo, quienes vivimos en Suecia, el líder y jefe de la lucha contra la pandemia, Tegnell, que se hizo famoso porque lógicamente tuvo un criterio dispar con la gran mayoría, en todo momento ha dicho, esperemos al final, porque todavía es muy temprano para sacar conclusiones sobre la comparación de estadísticas entre los países. También dijo, estamos en distintas fases de la pandemia. Y aquí tenemos también un aspecto importantísimo. Estadísticas en general deben ser tomadas en fases iguales, porque de lo contrario no se pueden comparar. La otra, las proporciones. Tengo especial admiración por Luca Pacioli, porque si bien fue el padre de la contabilidad, por eso se hizo famoso, en realidad debería haberse hecho famoso por
su habilidad, su concepción de las proporciones. Se dice que fue realmente el inventor de la divina proporción, que él se la llevó a Leonardo. Y este monje veía todo el cosmos, toda su cosmología se basaba en proporciones. Él veía todo el universo como proporciones. Y por supuesto, entonces, en la economía ha influido muchísimo ese concepto de proporcionalidad y de poner las cosas en relación a otra. En la pandemia, por ejemplo, se ha puesto la cantidad de supuestamente muertos por la misma causa en relación a la cantidad de población que tiene ese país. Y si nos fijamos, al poner en relación una cosa con la otra, también ahí estamos olvidando de que la cantidad de personas que viven en un país tienen edades distintas. Hay países que están constituidos principalmente de gente adulta. Hay regiones que están constituidas de gente adulta y hay otras regiones que son muy jóvenes. Y lógicamente, por las características de esta enfermedad en cuestión, hay distintos resultados, pero que no dice nada si lo pongo en relación a la cantidad total de la población. Debería ahí haber una corrección para tener un modelo comparable. Ahí entonces entramos a ver también que no solamente es problema de datos que ingresan que sean fidedignos y que estén bien tomados con criterios comunes, sino además quien pone en proporción una cosa con la otra debe tener en cuenta qué es lo que está comparando, porque de ahí salen porcentajes. Entiendo perfectamente y admiro su capacidad analítica de Elon Musk, fundador de Tesla, con proyectos de satélites a Marte, con proyectos de inteligencia artificial. Y en un momento, cuando se daban las cifras de las enfermedades en los distintos países, él dijo: está un poco confuso, hay que ir a los datos fríos o a los datos en bruto antes de ser agrupados. Muy importante, antes de ser agrupados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos confusión, debemos siempre pensar que los datos agrupados fueron agrupados por alguien. ¿Y qué criterios usó esa persona o ese grupo de científicos para agruparlos? Sin eso hay confusión. Entonces, cuando hay confusión, es mejor ver los datos en bruto. Cuando escuché eso, me interesó muchísimo saber los datos en brutos de la cantidad de personas que mueren en Suecia por día, porque son públicas, son muy fidedignas, ya que toda la ley impositiva, toda la administración se basa en que esos datos sean fidedignos. Los difuntos pagan impuestos, aunque no lo quieran creer, pero así es. Se basa toda la ley de herencia. En fin, ahí están los datos en bruto desde hace años. Y me tomé entonces el trabajo de mirar. Y mi visión cambió rotundamente. Y mi tranquilidad aumentó también al ver las cifras en bruto, ¿verdad? Esos datos son estadísticas públicas, a través de la web se pueden conseguir y son muy fidedignas. Y están actualizadas hasta hace días atrás. Ahí se puede ver exactamente cuánto fue la cantidad de muertos por día en cada año. Día a día se llevan. Ahí entonces tenemos una clave para interpretar cosas generales, pero también de nuestro día a día. Cuando tenemos confusión, veamos los datos en bruto antes de ser agrupados.
a ver si podemos sacar conclusiones de otro tipo. Hubieron también, aparte de estos médicos italianos que hicieron autopsias, hubieron también muchos científicos de distintos países que trataban de tener una visión, como decía el Premio Nobel de Economía. Muhammad Yunus decía de que él había entendido la importancia de tener visión de gusano en lugar de la visión de pájaro, que es la visión común de los estudiantes de economía y de incluso los economistas. Basadas en estadísticas, vemos las cosas como desde arriba, desprendidas de lo que sería la tierra, que es donde vive el gusano. Con esta simbología muy original, pero muy gráfica, Yunus quería contar sus hallazgos importantísimos de qué impactaba la economía de los campesinos, la importancia que tenía darle créditos para que pudieran realmente sobrellevar su economía. Y no lo hubiera entendido jamás desde estadísticas. Yunus también hablaba entonces de que era necesario salir a veces de las cifras para ir a ver los casos en concretos, cómo se comporta en la realidad, el contacto ese, que si bien no es del grado de abstracción que tiene las estadísticas, pero que aportan y a veces nos permiten descubrir lo erróneo que son las estadísticas. He vivido, por ejemplo, a propósito de los créditos, he vivido con experiencias con pequeños empresarios que van a pedir créditos a los bancos y muchas veces cuando le piden informes, me ha dado la impresión de que hay que tener la capacidad de mostrarle que no necesitas dinero, atención, que no necesitas dinero para que realmente te concedan el dinero, el préstamo. Es decir, que prácticamente es imposible, porque tú necesitas dinero para un proyecto. Pero para ser el cliente ideal de un banco, tendríamos que poderle demostrar que no necesitamos para nada ese dinero. Entonces eres un buen cliente. Así es el grado en la práctica de los pequeños empresarios, de los emprendedores. Realmente hay un organismo estatal para préstamos, pero aún así es un intento escaso, muy corto, de resolver un problema que es muy grave y que no se verá reflejado en estadísticas. Solamente la persona que trabaja con pequeños empresarios puede tener esa visión de gusano, como decía el Premio Nobel en Economía. El tema de la desproporción para mí es fundamental. Cuando tomamos una medida o tomamos una decisión, debemos siempre poner en relación beneficio con costo. Y lo digo en un ejemplo muy simple. Si vas al cine, no es tan importante cuánto cuesta la entrada, sino también es importante qué beneficios tienes tú de ir al cine. Porque si me dices que te interesa la película, que vas a pasar un buen momento de recreación, que te va a alegrar la vida ir, es una cosa. Pero si realmente no tienes ganas de ir, no veo entonces una proporción entre ese costo. Y entonces casi que ni vale la pena quejarse del costo de la entrada al cine, porque en realidad el beneficio para ti es nulo. Con este ejemplo apuntamos también a mostrar de que el beneficio puede llegar a ser muy individual, muy subjetivo, y debemos poner al cliente siempre en el centro, porque para lo que unos es de alta calidad, para otros no lo es, y la calidad es muy relativa. Hay personas que les gusta mucho los textiles de moda, la ropa de moda, vestirse muy moderno,
Y muchas veces la calidad del textil, la tela, no es de lo mejor, pero ellos lo valoran como calidad porque lo que quieren es un producto que esté actualizado, que sea moderno, que llame la atención, que sea a sus ojos lindo. Entonces, ese producto está ofreciendo una calidad que justamente no es la de la tela. Pero hay gente con visión absolutista que piensan que la calidad no está en el ojo que la mira, sino está intrínseca en el producto. Y son inflexibles con eso y dicen, no, esto es malo, esto es bueno, esto tiene calidad, esto no tiene. Pero nosotros como empresarios debemos poner al cliente en el centro. Esto es economía aplicada a la vida diaria. Cuando vamos a un comercio debemos pensar muy bien qué es calidad para nosotros mismos. Estamos buscando algo que no nos importa que dure la temporada de 3 o 4 meses, porque queremos eso, nos satisface, nos da alegría. Entonces, ahí podemos poner en proporción el precio con la calidad y no quejarnos tanto. Lo que pasa es que a veces no somos consecuentes y pasada la temporada nos damos cuenta que achicó, que perdió el color, que se rompió y nos quejamos entonces de la calidad. Pero es que no estábamos buscando la calidad textil, estábamos buscando simplemente la sensación temporal de bienestar luciendo moderno. Y está muy bien, pero debemos ser consecuentes cuando calificamos las cosas. Entonces ahí encontramos proporción. Medidas, por ejemplo, drásticas en la economía global, la hemos visto, por supuesto, en estos meses y la gran diferencia que hay y el impacto diferente que da en la economía. Una medida drástica de cerrar absolutamente toda la producción tiene un impacto muy grande y la pregunta es si está en proporción con el beneficio. Eso es asunto de cada sociedad, de cada país, ver si ha sido justificado o si ha habido una desproporción. No me gusta ser neutral por simplemente honestidad, porque todos pensamos, todos tenemos nuestra visión y entonces lo mejor es decirlo abiertamente, así queda claro de que nuestra posición no influye en el tema en general. Mi posición es sí ha habido una enorme desproporción entre las medidas adoptadas y el beneficio que se ha obtenido. El destrozo de la economía será impactante, ya lo es, pero los resultados se verán pronto. Suecia ha tenido un camino más intermedio de cautela y buscando justamente proporción, lo cual me parece mucho más loable y más suave que una medida drástica. Pero eso también debe ser puesto en la vista de gusano, porque las estadísticas por el momento no nos dan la fiabilidad total que debemos tener para abrir un juicio. Y en la economía en general también vale exactamente lo mismo. Vamos a ver cifras económicas mucho más realistas dentro de muy poco. Todavía hay fases distintas, todavía hay restos, resabios y también recursos que estaban ahí antes del fenómeno confinamiento, pero que a medida que el confinamiento ha aumentado, esos recursos se han ido agotando y la restitución va a llevar un tiempo. En ese periodo de restitución, ahí entonces vamos a tener cifras más
justas sobre el impacto real que hemos tenido en la economía. Pero entonces recordemos que cuando analizamos debemos siempre tener en cuenta los datos en bruto, que debemos tener en cuenta sí la proporción beneficio y costo, y que debemos también tener en cuenta que la visión siempre debe ser combinada, la vista de pájaro y la vista de gusano. Con esto agradezco entonces el interés que ha tenido esta serie de visión económica aplicada a la vida práctica y a nuestro análisis global de las cosas que nos impactan, y les invito a continuar viendo esta serie que pretende ser muy práctica y todo llevado a tierra. Aterrizaremos esos conceptos generales en la vida cotidiana. Deseándoles un feliz fin de semana, me despido hasta el próximo video.